5, 4, 3, 2, 1. I don't know how that's going to work. ¿Qué tal mi gente? Espero que se encuentren bien. Para el día de hoy les traigo el asesino serial de la caja de juguete, David Parker Ray, uno de los pocos asesinos seriales que no pudo ser juzgado de asesinato. Comencemos. Eran finales de los años 90 en el pequeño pueblo de Elephant Butte, Nuevo México, a solo 2 horas de la frontera con México. Una mujer llamada Cynthia Vigil corre por las calles del pequeño pueblo desnuda con una cadena en su cuello, cerrada con candado. La joven llega hasta una casa rodante donde es auxiliada. Los dueños de la casa llaman a la policía. Al llegar ven a la chica desorientada aún con la cadena en el cuello y heridas por todo su cuerpo. Cynthia les cuenta que hace 3 días atrás había sido secuestrada en Albuquerque, Nuevo México, por un hombre haciéndose pasar de policía. Horas después fue llevada a una casa siendo amordazada y torturada por un hombre y una mujer. Así pasó los siguientes 3 días. Durante un descuido de la mujer, Cynthia logra llegar hasta el teléfono llamando al 911, pero es descubierta. Las 2 chicas comienzan a forcejear y es Cynthia quien logra apuñalar con un picahielo a su secuestradora, logrando escapar. La policía rastreó la llamada perdida del 911 a una casa cercana. Al inspeccionarla encuentran vidrios rotos, cadenas, esposas, un cubo con excremento, sangre junto con otros artículos. Los forenses comienzan a revisar toda la casa junto con un tráiler que se encontraba estacionado dentro de la propiedad. El gran descubrimiento fue al abrir el tráiler. El tráiler parecía ser un cuarto de tortura. En el centro tenía una silla ginecológica, a los lados gabinetes con jeringas, tijeras, en las paredes había cadenas, esposas, imágenes satánicas de calaveras con velas, juguetes sexuales y un videocámara apuntado a la silla de ginecología. Mientras tanto, el otro equipo de forense dentro de la casa encontró varias cintas de vídeos. Los investigadores reproducen los vídeos hallados. En ellos se ven diferentes chicas siendo torturadas de maneras dolorosas con una connotación sexual y satánica. Este hallazgo confirmó la sospecha de los policías. El tráiler era en efecto una cámara de tortura y todo era grabado. Los vídeos eran tan perturbadores que una de las investigadoras asignada a ver los vídeos para encontrar más evidencia se suicidó 5 días después de ver las cintas. Con los vídeos y las pruebas encontradas en la casa, los investigadores se centran en los dueños de la casa y el tráiler, David Parker Ray y su pareja Cindy Hendy. David Parker Ray era un hombre de 59 años a la fecha de su arresto. David había tenido una niñez solitaria en un rancho, solo con su abuelo. Su padre era alcohólico y desde muy temprana edad le llevaba revistas pornográficas. Con el pasar del tiempo se fue obsesionando por el sadismo. Durante su adolescencia secuestraría a una mujer amenazándola con un cuchillo para luego atarla a un árbol y torturarla hasta morir. Con el pasar de los años su obsesión fue creciendo. Pero con todo y esto, pudo casarse varias veces hasta tener una hija llamada Jessie Day. Para este tiempo eran los años 60 y estaba en pleno auge el movimiento hippie. David abandonaría a su hija y esposa para unirse al movimiento, viajando por todo el país. Durante uno de sus viajes conoció a una chica que embarazó y misteriosamente desapareció, posiblemente asesinada por él mismo. David tenía una vida nómada trabajando como mecánico en cualquier lugar donde pudiera encontrar trabajo. Para los años 80, David se establecería en el pequeño pueblo de Elephant Butte, en Nuevo México. Los siguientes años conseguiría un gran número de revistas pornográficas de torturas y sadismo. Varias mujeres fueron secuestradas por este asesino, drogándolas para torturarlas y finalmente deshacerse del cuerpo. Otras eran vendidas como esclavas sexuales en México. Aunque David Parker Ray es el sospechoso principal, había todo un grupo de personas detrás de estos siniestros crímenes: su pareja Cindy Hendy, su hija Jessie Day y el mejor amigo de Jessie, Roy Yancey. La hija Jessie Day era una de sus mayores cómplices. Su padre la expuso desde temprana edad a presenciar escenas de torturas sexuales, pero por su temprana edad no entendía qué pasaba.
A los 19 años y con un mayor criterio denunció a su padre con el FBI por tortura y trata de personas. El FBI interrogó a David en ese entonces de 46 años, pero no encontraron pruebas que lo vincularan a los crímenes reportados. Muchos de los investigadores creen que la falta de acción de las autoridades hizo que Jesse se dejara llevar por la obsesión de su padre, convirtiéndose en su mayor cómplice. Cindy Hendy, la pareja de David Parker, era una fugitiva de otro estado, con un gran prontuario delictivo, desde venta de drogas hasta fraude. Al ser buscada por las autoridades encontró refugio en el pequeño pueblo de Elephant Butte. Cindy solía frecuentar los bares locales y es aquí donde conoce a Jessie, hija de David, y a Roy, mejor amigo de Jessie. Los tres entablan un triángulo amoroso utilizando la casa de David para convivir. Al poco tiempo David también se une al triángulo amoroso, comenzando una relación entre los cuatro. Pero con el pasar del tiempo Cindy mostró un mayor interés en el sadismo, comenzando una relación exclusiva con David. Roy Yancey, el mejor amigo de Jessie, había pertenecido a un grupo satánico durante la secundaria. Generalmente hacían cultos satánicos sacrificando mascotas de sus vecinos y pequeños crímenes como daño de propiedad. Su modo de operar era conseguir mujeres en bares de pueblos cercanos o prostitutas, drogándolas, agregándole algún químico a su trago para llevarlas a casa de David. Varias de las víctimas eran amigas o parejas de Jessie y Roy. En la casa de David eran torturadas, abusadas sexualmente y en algunas ocasiones eran utilizadas para realizar ritos satánicos. Generalmente los involucrados en los abusos sexuales eran David y su pareja Cindy, mientras que Jessie participaba ocasionalmente, y Roy tenía una mayor participación en los ritos satánicos. Todas estas torturas se daban dentro del tráiler, llamado por el propio asesino como la caja de juguetes o la guarida de Satanás. De aquí es donde viene su sobrenombre, el asesino de la caja de juguetes. Este tráiler había sido construido a la medida por David para torturar a sus víctimas. Cuando la víctima era introducida a la caja de juguetes estaba semiconsciente por las drogas. Primero era amarrada con las piernas abiertas a la silla ginecológica, después se escuchaba un mensaje grabado por el mismo asesino que decía: Hola, ¿cómo estás, perra? ¿Estás cómoda? Lo dudo, con las piernas y brazos amarrados, probablemente estás amordazada sin poder ver, ahora mismo debes estar desorientada, algo normal por las circunstancias, necesitas recomponerte y escuchar esto. Te voy a contar en detalle por qué has sido secuestrada y lo que te pasará. No sé muy bien los detalles de tu captura. Esta grabación fue creada en julio del 93 y es una cinta para ti y futuras mujeres cautivas. La información que te daré es basada en mi experiencia secuestrando durante los años. Ahora ya sabemos que estás aquí contra tu voluntad, no sabes dónde estás, no sabes qué te pasará, debes tener mucho miedo o estar muy molesta. Me imagino que ya intentaste soltarte de tus manos y pies, pero no pudiste. Ahora solo esperas a ver qué sucederá. Seguramente crees que serás violada y estás en lo correcto. Nuestro interés principal es lo que tienes entre las piernas. Serás violada repetidas veces, por cada orificio de tu cuerpo, porque básicamente has sido traída aquí para que seas nuestra esclava sexual. Dentro de la caja de juguete había diferentes instrucciones sobre cómo torturar a las víctimas, juguetes sexuales hechos a mano para causar el mayor dolor posible. Las torturas iban desde descargas eléctricas hasta empalamiento. Todas estas sesiones de torturas eran grabadas por una cámara. Durante una de estas sesiones se grabó la tortura y asesinato de la entonces novia de Roy, siendo el propio Roy quien la asesinaría asfixiándola con una soga. Durante estas torturas algunas de sus víctimas eran ofrecidas como sacrificio satánico. Las víctimas podían demorar dentro de la caja de juguetes un par de días hasta un par de meses. Estas cintas eran vendidas por David a personas del bajo mundo. Algunas de las cintas pudieron ser recuperadas, pero no la totalidad. Después de sufrir inimaginables torturas, las víctimas eran tiradas al desierto o un lago cercano envueltas en alambre para que cuando el cuerpo expandiera por la descomposición la carne se disolviera y fuera más difícil de encontrar, demostrando una vez el nivel de maldad y planeación.
Aunque esto pareciera más que suficientes pruebas, legalmente no había prueba que lo vinculara a algún asesinato, tampoco a las torturas dentro de la casa de juguetes. Aunque durante el video se presencia las torturas de varias mujeres, es sumamente difícil identificar la identidad de alguna de ellas, sin testigo, sin cadáveres, sin ADN, y sin más pruebas concretas. David no afrontaría ningún cargo por homicidio. Durante uno de los videos, se logró identificar un tatuaje en la pierna de una de las víctimas. La policía revela el tatuaje con la esperanza de conseguir información. Al poco tiempo la policía recibe una llamada de una mujer llamada Kelly Van Cleef. Esta chica tenía el mismo tatuaje. Kelly era la mujer del video. Durante su entrevista con las autoridades les cuenta que ella frecuentaba un bar de otro pueblo cercano, y se hizo amiga de Jessie, hija de David. Una noche, luego de una discusión con su esposo, fue al bar sola, encontrándose con su amiga Jessie. Las chicas comienzan a tomar cerveza hasta que Kelly comienza a sentirse mareada y desorientada. Pensando que estaba quedando ebria, decide marcharse, pero Jessie le ofrece quedarse en casa de su papá. Al llegar, David la esperaba y amenazó con un cuchillo, llevándola hasta la caja de juguetes. La víctima no tiene mayor recuerdo. Jessie había drogado a Kelly alterando la cerveza. Después de 3 días de tortura, el propio David llevó a Kelly cerca de su casa diciéndole que la había encontrado moribunda en el desierto. Este incidente causó la separación del matrimonio de Kelly, marchándose del pueblo. Durante los siguientes años, Kelly tendría constantes pesadillas y visiones sobre su tortura, pero nunca logró con certeza entender a qué se debían estas visiones. Al descubrirse todo el caso, recibió ayuda psicológica y pudo recordar más detalles de su cautiverio, convirtiéndose en el testigo principal del caso. Al poco tiempo que el caso de Kelly salió a la luz, otra de sus víctimas identificó a David como su agresor. Ya eran 3 los testigos en contra del asesino y sus cómplices. Durante el juicio, David Parker Ray fue acusado de 3 cargos por secuestro y tortura sexual. Las autoridades decidieron hacer un juicio por cada cargo, encontrando culpable a David solo del caso de Kelly Van Cleef, la chica del tatuaje, siendo sentenciado a 224 años de prisión. La pareja de David, Cindy Hendy, recibió una condena de 36 años por su participación en los crímenes y actualmente se encuentra en libertad desde el 2019, luego de cumplir con la mayor parte de su condena. La hija del asesino, Jessie Day, fue acusada bajo el cargo de secuestro y solo obtuvo una sentencia de 2 años y medio, con 5 años adicionales de libertad condicional. Por último, el mejor amigo de Jessie, Roy Yancey, fue declarado culpable por asesinato de su novia, después de quedar todo grabado en una de las cintas sacada de la caja de juguetes. Roy fue sentenciado a 30 años de prisión, saliendo en libertad en el 2021 tras cumplir la mayor parte de su condena. ¿Notaron que en los cargos, a excepción de Roy, ninguno de los otros cómplices fue juzgado por asesinato? La policía nunca pudo respaldar con evidencia ninguno de los asesinatos. Se cree que David habría podido ser responsable de 60 crímenes, pero por su modo de operar ningún cuerpo o evidencia de asesinato pudo ser encontrada. David no pagaría su condena al morir de un ataque al corazón poco tiempo después de su arresto. Los demás partícipes de estos crímenes están actualmente en libertad. En este video hemos visto una vez más cómo la maldad no tiene límites con tal de satisfacer las fantasías del asesino. Este caso es particular porque una sola persona pudo encontrar a sus similares, incluyendo su propia hija, algo que es poco común en los asesinos seriales. Si le gustan los videos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse al canal. Subimos un video todas las semanas. Estaremos subiendo más videos sobre crímenes por el momento, pero no abandonaremos las conspiraciones. Se me cuidan.